Capítulo 77. La Navidad. La fiesta de la Navidad. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas, mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios, después que la muerte lo separó de ellos. Por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido, en quien se debía confiar, por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Es difícil pasarla por alto. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, ¿os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención? Es posible valerse de ella con un buen propósito.
Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres, o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa, y hacia la salvación de las almas. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos, a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. La abnegación y el sacrificio propio caracterizaron su conducta y deben caracterizar también la de los que profesamos amar a Jesús, porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. El intercambio de regalos. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente qué pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. Libros recomendados para los niños. Son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente. Representan, sin embargo, un importante renglón en el cual se puede invertir dinero. Son muchos los pequeñuelos a quienes se debieran proveer buenas lecturas. Las series de lecturas y poesías para el sábado son libros preciosos que pueden introducirse en todo hogar. Las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y juguetes inútiles pueden guardarse para tener con qué comprar tales libros. Los que quieran ofrecer regalos valiosos a sus hijos, nietos o sobrinos,
pueden proporcionarles los libros mencionados arriba, que se destinan a los niños. Para los jóvenes, la vida de José Baez es un tesoro. También lo son los 3 tomos del Espíritu de Profecía. Estos tomos debieran estar en cada hogar del país. Dios está dando luz del cielo, y ni una sola familia debiera quedar privada de ella. Sean los regalos que ofrezcáis de tal índole, que derramen rayos de luz sobre la senda que conduce al cielo. No debe olvidarse a Jesús. Hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofreceros unos a otros, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial. No sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Jesús, el príncipe de vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna. Mediante Cristo es como recibimos toda bendición. ¿No compartirá nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor? Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aun con los niños de brazos, y traed vuestras ofrendas a Dios, de acuerdo con lo que podáis dar. Hónrenle vuestros corazones con melodías, y alabadle con vuestros labios. Es tiempo para honrar a Dios. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Cristo debe ser el objeto supremo, pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de Él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído.
debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos renglón tras renglón, precepto tras precepto, en su obligación para con Dios, no en la que creen tener uno hacia otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Encaucemos sus pensamientos. Son muchas las cosas que pueden idearse con buen gusto y a costo mucho menor que el de los regalos innecesarios que con tanta frecuencia se ofrecen a los niños y a los parientes. Así se manifestará cortesía en el hogar y habrá felicidad en él. Podéis enseñar una lección a vuestros hijos al explicarles vuestros motivos por hacer cambios con respecto al valor de sus regalos y decirles que os convencisteis de que solíais considerar su placer antes que la gloria de Dios. Decidles que pensabais más en vuestro propio placer y en la satisfacción de ellos que en el progreso de la causa de Dios, a la cual descuidabais para manteneros en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo, haciendo regalos a quienes no los necesitaban. Como los antiguos magos, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores regalos y demostrarle por vuestras ofrendas que apreciáis el don que hizo a un mundo pecaminoso. Encauzad los pensamientos de vuestros hijos en una nueva dirección, que los haga altruistas, al incitarlos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. ¿Tendremos árbol de Navidad? Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol.
El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No es un pecado. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigid la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de esas reuniones. Aunque algunos truequen estas ocasiones en momentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina, para otras mentes y caracteres, dicha ocasión resultan altamente benéficas. Estoy bien convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para muchas reuniones desmoralizadoras. Diversiones inocentes. No os levantaréis, mis hermanas y hermanos cristianos, y no habréis de ceñiros para cumplir vuestro deber en el temor de Dios, y no ordenaréis este asunto de modo que, en vez de carecer de interés, rebose de placer inocente y lleve la señal del cielo. Sé que la clase más pobre responderá a esta sugestión. Los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Ojalá que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual nunca se las vio, por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Capítulo 78. La familia como centro misionero. Dirijan correctamente los padres a sus hijos. A nosotros, como padres cristianos, nos toca dar a nuestros hijos la debida dirección.
deben ser guiados con cuidado, prudencia y ternura en la senda del ministerio cristiano. Un pacto sagrado con Dios nos impone la obligación de educar a nuestros hijos para servirle. Rodearlos de una influencia que los lleve a escoger una vida de servicio y darles la educación necesaria para ello, tal es nuestro primer deber. Pueden ser como Daniel y Esther. El propósito de Dios para con los niños que crecen en nuestros hogares es más amplio, más profundo y más elevado de lo que ha comprendido nuestra restringida visión. En lo pasado, Dios ha llamado a personas de origen humilde, a las cuales ha visto fieles, para que diesen testimonio de Él en los sitios más encumbrados del mundo. Y más de un muchacho de hoy día que crezca como Daniel en su hogar de Judea, estudiando la palabra de Dios y sus obras, y aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún ante asambleas legislativas, en tribunales de justicia o en cortes reales, como testigos del Rey de Reyes. Multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. El mundo entero se abre al Evangelio. De toda región del mundo llega el clamor de corazones heridos por el pecado que ansían conocer al Dios de amor. A los que hemos recibido este conocimiento, junto con nuestros hijos, a quienes podemos impartirlo, nos toca responder a su clamor. A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se hace en esta crisis la pregunta hecha a Esther, en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. ¿Quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Maneras de testificar por Cristo. Todos no pueden ir a los campos extranjeros como misioneros, pero cada cual puede hacer trabajo misionero en su familia y en su vecindario. Los miembros de iglesia pueden comunicar el mensaje de muchas maneras a quienes los rodean. Uno de los medios más eficaces es vivir una vida cristiana útil y desinteresada. Aquellos que pelean la batalla de la vida con grandes desventajas pueden ser animados y fortalecidos por medio de pequeñas atenciones que no cuestan nada. Las palabras amables, dichas con sencillez,
junto con pequeñas atenciones, bastarán a veces para disipar las nubes de la tentación y de la duda que cubren las almas. Una simpatía cristiana del corazón, expresada con franqueza, puede abrir la puerta de los corazones que necesitan el delicado toque del Espíritu del Señor. Un vasto campo de actividad se abre delante de las mujeres, así como de los hombres. Se necesitan cocineras competentes, costureras y enfermeras. Enseñad a los pobres a cocinar los alimentos, a remendar sus ropas, a atender a los enfermos y a cuidar debidamente sus casas. Debiera acostumbrarse a los niños a hacerse útiles, prestando pequeños servicios a los que son menos favorecidos que ellos. Niños y jóvenes que sirven a otros. Algunos dirán, tratando de disculparse, mis deberes domésticos y mis hijos exigen todo mi tiempo y todos mis recursos. Padres, vuestros hijos pueden ser para vosotros una ayuda que acreciente vuestras fuerzas y capacidades de trabajar para el Maestro. Los niños son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Deben ser inducidos a consagrarse a Dios, a quien pertenecen por derecho de creación y de redención. Se les debe enseñar que todas sus energías del espíritu, del cuerpo y del alma pertenecen al Señor. Hay que enseñarles a servir en diferentes actividades útiles y desinteresadas. No permitáis que vuestros hijos sean impedimentos. Ellos deben compartir con vosotros vuestras cargas espirituales, así como las materiales. Al ayudar a otros, ellos acrecientan su propia felicidad y utilidad. Si en cada iglesia los jóvenes de uno y otro sexo se consagraran solemnemente a Dios, si practicaran la abnegación en la vida familiar, aliviando a sus madres cansadas y acongojadas, ¿qué cambio no se vería en nuestras iglesias? La madre podría hallar tiempo para hacer visitas en el vecindario. Según tuvieran oportunidad, los niños, aún en tierna edad, podrían ayudar haciendo pequeños mandados de misericordia y amor en beneficio de otras personas. Así se podría entrar en miles de hogares pobres y menesterosos que no conocen nuestra fe. En muchas familias podrían colocarse libros referentes a salud y temperancia. Hacer circular tales libros es obra importante, porque contienen preciosos conocimientos acerca de cómo tratar las enfermedades, conocimientos que serían de gran bendición para los que no pueden gastar en visitas de médicos.
Dios quiere pequeños misioneros. Dios quiere que todo niño de tierna edad sea hijo suyo, adoptado en su familia. Aun cuando sus años sean pocos, los jóvenes pueden ser miembros de la familia de la fe y gozar una experiencia preciosa. Durante sus primeros años, los niños pueden ser útiles en la obra de Dios. Él les dará su gracia y su Espíritu Santo para que venzan la impaciencia, la irritabilidad y todo pecado. Jesús ama a los niños. Les reserva bendiciones y se deleita en verlos obedecer a sus padres. Desea que sean sus pequeños misioneros, que sacrifiquen sus propias inclinaciones y sus deseos de placer egoísta a fin de servirle. Y este servicio es tan aceptable para Dios como lo es el de sus hijos adultos. Por sus preceptos y su ejemplo, los padres han de enseñar a sus hijos a trabajar por los inconversos. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y procuren aliviar los padecimientos de los pobres y angustiados. Se les debe enseñar a ser diligentes en la obra misionera, y desde sus primeros años debe inculcárseles que, a fin de colaborar con Dios, han de ser abnegados y hacer sacrificios para beneficiar a los demás y hacer progresar la causa de Cristo. Enseñen los padres a sus pequeñuelos la verdad tal cual es en Jesús, en su sencillez. Los niños repetirán a sus compañeros lo que han aprendido. La Iglesia tiene trabajo para los jóvenes. Deben los dirigentes de la Iglesia idear planes para que los jóvenes de uno y otro sexo se preparen para utilizar los talentos que se les confió. Los miembros de la Iglesia que tienen más edad han de procurar hacer una obra ferviente y compasiva en favor de los niños y jóvenes. Dediquen los pastores toda su habilidad a idear planes para inducir a los miembros jóvenes de la Iglesia a cooperar con ellos en la obra misionera. No os imaginéis, sin embargo, que podéis despertar su interés con solo predicar un largo sermón en la reunión misionera. Haced planes que despierten vivo interés y den a todos una parte que hacer. Preparad a los jóvenes para que hagan lo que se les asigne y pedidles que, trayendo semana tras semana sus informes a la reunión misionera, relaten lo que experimentaron y qué éxito tuvieron por la gracia de Cristo. Tales informes, presentados por obreros consagrados, harán que las reuniones misioneras no sean tediosas, ni carezcan de concurrentes. Rebosarán, más bien, de interés. Búsquense oportunidades. Hay oportunidades al alcance de cada uno. Emprended la obra que debe ser hecha en vuestro vecindario
y de la cual se os hace responsables. No aguardéis a que otros os insten a avanzar. Obrad sin dilación y recordando vuestra responsabilidad individual hacia aquel que dio su vida por vosotros. Actuad como si oyerais a Cristo, invitándoos personalmente a despertar de vuestro sueño y a ejercitar toda facultad que Dios os dio para rendir lo máximo en su servicio. No os detengáis a mirar si los demás están listos para recibir la inspiración de la palabra del Dios viviente. Si estáis cabalmente consagrados, Él traerá a la verdad, por vuestro intermedio, a quienes puedan usar para transmitir la luz a muchas almas que están en tinieblas. Vayan familias cristianas a regiones sin luz. Dios invita a familias cristianas a que se trasladen en medio de las comunidades sumidas aún en las tinieblas y el error, a fin de trabajar para el Maestro con tacto y perseverancia. Se necesita renunciamiento para responder a tales llamadas. Mientras que muchos esperan que toda dificultad haya desaparecido, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchas personas están dispuestas a aventurarse en regiones pestilenciales y sufrir penurias y privaciones por alguna ventaja terrenal o para adquirir conocimientos científicos. ¿Quién está dispuesto a hacer otro tanto para hablar del Salvador? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que querrán ir a las regiones necesitadas del Evangelio para anunciar el Redentor a quienes viven en las tinieblas? Si hubiese familias dispuestas a establecerse en los lugares oscuros de la tierra, donde los habitantes están rodeados de lobreguez espiritual, y allí dejaran que la luz de la vida de Cristo resplandeciese por su intermedio, se podría realizar una gran obra. Comiencen su obra de una manera modesta y sosegada, sin gastar recursos de la asociación, hasta que el interés se extienda tanto que no lo puedan atender sin ayuda pastoral. Los niños harán lo que otros no puedan hacer. Cuando los agentes celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños, y ellos harán en la proclamación de la verdad una labor que los obreros de mayor edad no podrán hacer, por cuanto su camino se hallará cerrado. En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad, que darán con sencillez, pero con espíritu y poder. Se les habrá enseñado el temor de Jehová, y su corazón habrá sido enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia, acompañado de oración.
En el cercano futuro, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y harán en la proclamación de la verdad al mundo una obra que en aquel entonces no podrán hacer los miembros adultos. Nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios para preparar a los niños para esta gran obra. En ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera práctica. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la obra médico-misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Por su intermedio se hará notorio el mensaje de Dios y su salud salvadora a todas las naciones. Por lo tanto, preocúpese la Iglesia por los corderos del rebaño. Sean los niños educados y preparados para servir a Dios, pues ellos son la heredad del Señor. Aprendan trabajando. El amor y la lealtad a Cristo son las fuentes de todo servicio verdadero. En el corazón conmovido por su amor se engendra el deseo de trabajar por Él. Estimúlese y diríjase debidamente este deseo, ya sea en el hogar, el vecindario o la escuela, la presencia del pobre, el afligido, el ignorante o el desgraciado. No debería ser considerada como una desgracia, sino como el medio de proveer una preciosa oportunidad para el servicio. En esta obra, como en cualquier otra, se adquiere pericia en el trabajo mismo. Se obtiene eficiencia por medio de la preparación en los deberes comunes de la vida y en el ministerio a los necesitados y dolientes. Sin esto, los esfuerzos mejor intencionados son con frecuencia inútiles y hasta perjudiciales. Los hombres aprenden a nadar en el agua y no en tierra. Decimoséptima parte. Recreación y solaz. Capítulo 79. La recreación es esencial. Opiniones extremistas. Hay personas de imaginación enfermiza, para quienes la religión es un tirano, que las gobierna con vara de hierro. Las tales lamentan constantemente su propia depravación y gimen por males supuestos. No existe amor en su corazón. Su rostro es siempre ceñudo. Las deja heladas la risa inocente de la juventud o de cualquiera. Consideran como pecado toda recreación o diversión y creen que la mente debe estar constantemente dominada por pensamientos austeros. Este es un extremo. Otros piensan que la mente debe dedicarse constantemente
a inventar nuevas diversiones a fin de tener salud. Aprenden a depender de la excitación y se sienten intranquilos sin ella. Los tales no son verdaderos cristianos. Van a otro extremo. Los verdaderos principios del cristianismo abren ante nosotros una fuente de felicidad cuya altura, profundidad, longitud y anchura son inconmensurables. Refrigerio para el espíritu y el cuerpo. Es privilegio y deber de los cristianos procurar refrigerar su espíritu y vigorizar su cuerpo mediante recreaciones inocentes, con el propósito de utilizar sus facultades físicas y mentales para la gloria de Dios. Nuestras recreaciones no deben consistir en escenas de alegría sin sentido, ni rebajarse a la insensatez. Podemos dirigirlas de tal manera que beneficien y eleven a aquellos con quienes nos asociamos, y nos dejen a ellos y a nosotros mismos mejor preparados para cumplir con éxito los deberes que nos incumben como cristianos. Se me mostró que como pueblo, los observadores del sábado trabajan demasiado arduamente sin concederse cambios ni plazos de descanso. La recreación es necesaria para los que se dedican al trabajo físico y es aún más esencial para aquellos cuya labor es principalmente mental. No es esencial para nuestra salvación, ni para la gloria de Dios, que mantengamos nuestro intelecto trabajando de continuo y en exceso, ni aun cuando lo dedicamos a temas religiosos. Los alrededores del hogar y de la escuela tienen mucho que ver con la recreación. Deberían tenerse en cuenta estas cosas al escoger la casa para vivir o el lugar para establecer una escuela. Aquellos para quienes el bienestar físico y mental es de mayor importancia que el dinero y las exigencias o las costumbres de la sociedad, deberían buscar para sus hijos el beneficio de la enseñanza de la naturaleza y la recreación en el ambiente que ella ofrece. Esencial para hacer el mejor trabajo. El tiempo pasado en ejercicio físico no es perdido. Un ejercicio proporcionado de todos los órganos y facultades del cuerpo es esencial para el mejor trabajo de cada uno. Cuando el cerebro está constantemente recargado, en tanto que los demás órganos de la maquinaria viviente se hallan inactivos, hay una pérdida de fuerza física y mental. El sistema físico es despojado de su saludable tono. La mente pierde su frescura y vigor, y una excitabilidad morbosa es la consecuencia. Es necesario ejercer cuidado en lo que respecta a las horas destinadas al sueño y al trabajo. Debemos tener plazos de descanso, otros de recreación y otros para la vida contemplativa. Los principios de la temperancia tienen más alcance de lo que muchos piensan.
Los estudiantes necesitan descanso. Los que se dedican al estudio deben tener solaz. La mente no debe dedicarse constantemente a la reflexión detenida, porque se gastaría la delicada maquinaria mental. Tanto el cuerpo como la mente deben tener ejercicio. La atención prestada a la recreación y a la cultura física interrumpirá sin duda a veces la rutina del trabajo escolar, pero la interrupción no será un verdadero obstáculo. Con el fortalecimiento de la mente y del cuerpo, el cultivo de un espíritu abnegado y la unión del alumno y el maestro por lazos de interés común y amistad, se recompensará 100 veces el gasto de tiempo y esfuerzo. Se proveerá un uso correcto a la inquieta energía que con tanta frecuencia es una fuente de peligro para los jóvenes. Como salvaguardia contra el mal, el hecho de estar preocupada la mente con cosas buenas es de mucho más valor que un sinnúmero de barreras, de leyes y de disciplina. Oficinistas que necesitaban recreación. Vi que son pocos los que comprenden la labor constante y agotadora de los que llevan las responsabilidades de la obra en la oficina. Están encerrados día tras día y semana tras semana, mientras que el constante recargo impuesto a sus facultades mentales mina su constitución y reduce su asidero de la vida. Estos hermanos están en peligro de sufrir un quebranto repentino. No son inmortales, y si no realizan un cambio, se agotarán, y la obra perderá sus servicios. Tenemos dones preciosos en los hermanos. No podemos permitirles que se arruinen la salud por estar siempre encerrados y trabajando incesantemente entre 4 paredes. No han tenido casi variación, con excepción de la que se les ha dado las fiebres y otras enfermedades. Debieran tener un cambio a menudo, dedicar con frecuencia un día completo a recrearse con sus familias, que se ven casi totalmente privadas de su compañía. Tal vez no puedan todos dejar el trabajo al mismo tiempo, pero debieran arreglarlo de tal manera que 1 o 2 puedan ausentarse, quedando los otros para reemplazarlos, y luego dar la misma oportunidad a estos últimos. Vi que esos hermanos debieran considerar como deber religioso el cuidar la salud y la fuerza que Dios les ha dado. El Señor no requiere de ellos por el momento que sean mártires para su causa. No obtendrán recompensa alguna por hacer este sacrificio, pues Dios quiere que vivan. Recreos inocentes e instructivos. Existen modos de recrearse que son muy benéficos para la mente y el cuerpo. Un intelecto ilustrado y discernidor hallará abundantes medios de entretenimiento y diversión, en fuentes que no sólo sean inocentes, sino también instructivas. La recreación al aire libre
la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza serán del más alto beneficio. Creo que aun mientras estamos procurando refrigerar nuestros espíritus y vigorizar nuestros cuerpos, Dios requiere de nosotros que empleemos todas nuestras facultades en todos los momentos con el mejor propósito. Podemos asociarnos juntos, como lo hacemos hoy, y hacerlo todo para gloria de Dios. Podemos y debemos dirigir nuestras recreaciones de tal manera que nos dejen más idóneos para desempeñar con éxito los deberes que nos incumben, y para que nuestra influencia sea más benéfica sobre aquellos con quienes tratamos. Tal debiera ser especialmente el caso en una ocasión como esta, que debiera alegrarnos a todos. Podemos volver a nuestras casas con el espíritu animado y el cuerpo refrigerado, preparados para reanudar el trabajo con mejor esperanza y más valor. Dios invita a los jóvenes. A cada joven llega la invitación de Dios. Hijo mío, dame tu corazón, lo conservaré puro, satisfaré sus anhelos con verdadera felicidad. Dios se deleita en hacer felices a los jóvenes, y por esto quiere que entreguen su corazón a su custodia, para que todas las facultades que les dio se conserven en condición vigorosa y sana. Dios les ha confiado el don de la vida. Hace palpitar el corazón, da fuerza a toda facultad. El gozo puro no degradará uno solo de los dones de Dios. Capítulo 80. ¿Cómo hemos de jugar? Lo inocente en lugar de lo pecaminoso. No se puede hacer que los jóvenes sean tan calmosos y graves como los ancianos, el hijo tan sombrío como el padre. Aunque se condenan las diversiones pecaminosas, como en verdad debe hacerse, que los padres, maestros y tutores de los jóvenes, provean en su lugar placeres inocentes, que no mancillen ni corrompan la moral. No sujetéis a los jóvenes bajo reglas y restricciones rígidas, que los induzcan a sentirse oprimidos y a precipitarse en sendas de locura y destrucción. Con mano firme, bondadosa y considerada, sujetad las riendas del gobierno, guiando y vigilando sus mentes y propósitos, aunque de manera tan suave, sabia y amorosa, que ellos puedan darse cuenta de que tenéis presentes sus mejores intereses. Hay diversiones como el baile, los naipes, el ajedrez, las damas, etc., que no podemos aprobar porque el cielo las condena. Estas diversiones abren las puertas a un gran mal. Su tendencia no es benéfica, sino que ejercen una influencia excitante y producen en algunos una pasión que los arrastra a los juegos de azar y a la disipación.
Todos aquellos juegos deben ser condenados por los cristianos y reemplazados por algo perfectamente inocente. Mientras imponemos restricciones a nuestros hijos con respecto a los placeres mundanales que tienden a corromper y extraviar, debemos proveerles recreación inocente para conducirlos por sendas agradables, en las cuales no haya peligro. Ningún hijo de Dios necesita vivir triste y lamentándose. Esto lo demuestran las órdenes y las promesas divinas. Los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Mientras rehuimos lo falso y artificial, y descartamos las carreras de caballos, los juegos de naipes, las loterías, los asaltos de boxeo, las bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco, debemos proveer fuentes de placer que sean puras, nobles y elevadoras. Lugar útil del gimnasio. Los ejercicios gimnásticos son útiles en muchas escuelas, pero si no hay una vigilancia cuidadosa, son llevados a menudo al exceso. Muchos jóvenes, por hacer despliegue de fuerza en el gimnasio, se han dañado para toda la vida. El ejercicio en el gimnasio, por bien dirigido que sea, no puede sustituir a la recreación al aire libre, para la cual deberían proveer más oportunidades nuestras escuelas. Los juegos de pelota. Principios básicos. No condeno el ejercicio sencillo del juego de pelota, pero aun esto con toda su sencillez puede ser llevado a la exageración. Siempre temo el casi seguro resultado que sigue a estas diversiones. Provoca un desembolso de recursos que debieran dedicarse a comunicar la luz de la verdad a las almas que están pereciendo lejos de Cristo. Las diversiones y el despilfarro de recursos para agradarse a sí mismo, que conducen paso a paso a la glorificación propia, y el adiestramiento en estos juegos por placer, desarrollan una pasión por tales cosas, que no favorece el perfeccionamiento del carácter cristiano. La manera en que se les ha dirigido en el colegio no lleva el sello del cielo, no fortalece el intelecto, no refina ni purifica el carácter. Hay actividades que llevan a costumbres y prácticas mundanales, y a quienes participan en ellas quedan tan embargados e infatuados que en el cielo se los declara amadores de placeres más que de Dios. En vez de quedar con el intelecto fortalecido para ser mejores estudiantes, en vez de estar mejor preparados como cristianos para cumplir sus deberes de tales, al ejercitarse en esos juegos, llenan sus cerebros de pensamientos que los desvían de sus estudios. ¿Se procura sinceramente glorificar a Dios en estos juegos? Sé que no es este el caso. Se pierde de vista el camino de Dios y su propósito. En este tiempo de gracia, la ocupación de ciertos seres inteligentes es invalidar la voluntad que Dios ha revelado y poner en su lugar las especulaciones e inventos del agente humano,
al lado del cual está Satanás, para infundirle su espíritu. El Señor Dios del cielo protesta contra la ardiente pasión que se ha cultivado por la supremacía en los juegos esclavizadores. El problema de muchos deportes. Los alumnos deben hacer ejercicio vigoroso. Pocos males deben ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Sin embargo, la tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa de preocupación para los que se interesan por el bienestar de la juventud. Los maestros se sienten turbados al considerar la influencia que tienen estos deportes, tanto sobre el progreso del estudiante en la escuela, como sobre su éxito en la vida ulterior. Los juegos, que ocupan una parte tan grande de su tiempo, apartan su mente del estudio. No contribuyen a preparar a la juventud para la obra práctica y seria de la vida. Su influencia no tiende hacia el refinamiento, la generosidad o la verdadera virilidad. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, al orgullo de la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida, ejercen sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Otros juegos atléticos, aunque no son tan brutales, son apenas menos objetables, a causa del exceso al cual son llevados. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, la tendencia a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y sus gozos tranquilos. Así se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad, con sus terribles resultados. Cuando la vida era más sencilla. En épocas primitivas, la vida del pueblo que estaba bajo la dirección de Dios era sencilla. Vivían en contacto con el corazón de la naturaleza. Los hijos compartían el trabajo de los padres y estudiaban las bellezas y los misterios del tesoro de la naturaleza. En la quietud del campo y del bosque, meditaban en las poderosas verdades transmitidas como legado sagrado de generación a generación. Esta educación producía hombres fuertes. En esta época, la vida ha llegado a ser artificial y los hombres han degenerado. Aunque no debemos volver enteramente a los sencillos hábitos primitivos, podemos aprender de ellos lecciones que harán de nuestros momentos de recreación lo que su nombre implica: momentos de verdadera edificación para el cuerpo, la mente y el alma.
Excursiones familiares. Únanse varias familias residentes en una ciudad o en un pueblo y, dejando las ocupaciones que las han recargado física e intelectualmente, hagan una excursión al campo, a la orilla de un lindo lago o a un hermoso bosquecillo en medio de escenas naturales de gran belleza. Deben proveerse de alimentos sencillos e higiénicos, de las mejores frutas y cereales, y extender su mesa a la sombra de algún árbol o bajo la bóveda celeste. El viaje, el ejercicio y el panorama estimularán el apetito y podrán disfrutar de una comida envidiable, aún para los reyes. En tales ocasiones los padres y los hijos deben sentirse libres de cuidados, trabajos y perplejidades. Los padres deben hacerse niños con sus hijos y procurar que todo sea tan agradable como resulte posible. Dedíquese todo el día a la recreación. El ejercicio al aire libre beneficiará a la salud de aquellos que han estado ocupados en forma sedentaria y entre cuatro paredes. Todos los que pueden hacerlo han de considerar como un deber el obrar así. Nada se perderá con ello, sino que mucho se ganará. Podrán volver a sus ocupaciones con nueva vida y dedicarse a su trabajo con nuevo valor y celo, y estarán mejor preparados para resistir a las enfermedades. Hállese felicidad en la naturaleza. No pensemos que Dios desea que renunciemos a cosa alguna que debamos conservar para ser felices aquí. Todo lo que Él requiere que dejemos es aquello que al ser retenido no contribuirá a nuestro bien ni a nuestra felicidad. El Dios que plantó los nobles árboles y los vistió de rico follaje, que nos dio los brillantes y hermosos matices de las flores, y cuya hermosa obra vemos en toda la naturaleza, no quiere vernos desdichados. Ni es su propósito que no hallemos gusto ni placer en esas cosas. Quiere que disfrutemos de ellas, que seamos felices entre los encantos de la naturaleza que Él mismo creó. Reuniones sociales provechosas. Las reuniones sociales resultan provechosas e instructivas en grado máximo cuando los que se congregan en ellas tienen el amor de Dios en su corazón, cuando se reúnen para sostener un intercambio de pensamientos acerca de la palabra de Dios o para considerar los métodos de hacer progresar su obra y hacer bien a sus semejantes. Cuando el Espíritu Santo es huésped bienvenido en estas reuniones, cuando nada se dice ni se hace para hacerlo retirarse contristado, Dios resulta honrado y los concurrentes son refrigerados y fortalecidos. Debemos conducirnos y dirigir nuestras reuniones de tal manera que al volver a nuestros hogares podamos tener
una conciencia libre de ofensa hacia Dios y los hombres, una seguridad de que no hemos herido ni perjudicado en nada a aquellos con quienes hemos estado asociados, ni hemos ejercido una influencia perjudicial sobre ellos. Jesús halló placer en escenas de felicidad inocente. Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Sin embargo, era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación, y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente, y con su presencia sancionaba las reuniones sociales. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante, y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Su ejemplo en la conversación y conducta. Cuando, al comenzar su obra, era invitado a alguna comida o festín por un fariseo o un publicano, aceptaba la invitación. En tales ocasiones, Cristo dirigía la conversación en la mesa y daba muchas preciosas lecciones. Los presentes le escuchaban, porque no había sanado a sus enfermos, consolado a los afligidos, tomado a sus niños en los brazos para bendecirlos. Los publicanos y los pecadores eran atraídos a él, y cuando abría los labios para hablar, la atención de todos se concentraba en él. Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían conducirse cuando estaban en la compañía de personas que no fuesen religiosas y en la de quienes lo fuesen. Por su ejemplo les enseñó que al asistir a alguna reunión pública no había de faltarles qué decir. Pero la conversación de él difería por completo de la que se había oído en lo pasado en tales festines. Cada palabra que pronunciaba tenía sabor de vida para sus oyentes, quienes le escuchaban con subyugada atención, como deseosos de oír con un propósito. La señora White y una reunión social. Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Hillsborough. El salón de actos del colegio
había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de entrada al salón. El árbol estaba bien cargado de donativos, que iban a emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me dijeron: hermana Huay, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe? Les contesto: concuerda con mi fe. Atráigase a la juventud. Dios quisiera que toda familia y toda iglesia ejerciera un poder atrayente para apartar a los niños de los placeres seductores del mundo y del trato social con aquellos cuya influencia habría de ejercer una tendencia corruptora. Procuremos ganar a los jóvenes para Jesús. Capítulo 81. Recreación satisfactoria. Ejercicio para la mano, el intelecto y el carácter. El beneficio mayor no se obtiene del ejercicio hecho a guisa de juego o de ejercicio simplemente. Hay cierto beneficio que se deriva de estar al aire puro y también del ejercicio de los músculos. Pero conságrese la misma cantidad de energía al cumplimiento de deberes provechosos y el beneficio será mayor y se experimentará un sentimiento de satisfacción. Pues un ejercicio de esa naturaleza lleva consigo la sensación de lo beneficioso y la aprobación de la conciencia por el deber bien cumplido. En los niños y jóvenes se debe despertar la ambición de hacer ejercicio ejecutando algo que sea beneficioso para sí mismos y de ayuda para otros. El ejercicio que desarrolla la mente y el carácter, que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar lo que les toca de las cargas de la vida, es el que proporciona fuerza corporal y aviva cada facultad. Y hay recompensa en la laboriosidad virtuosa y en el cultivo del hábito de vivir para hacer bien. Ninguna recreación que sea útil únicamente para ellos dará por resultado una bendición tan grande para los niños y jóvenes como aquella que los haga útiles para los demás. Los jóvenes, que por naturaleza son entusiastas e impresionables, responden rápidamente a la insinuación. El ejemplo de Jesús en su juventud. La vida de Jesús rebosaba de laboriosidad.
y él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a diversiones excitantes e inútiles. No participaba en cosas que hubieran envenenado su moralidad y rebajado su tono físico, sino que se adiestró en el trabajo útil, y esto hasta poder soportar duras pruebas. En su vida terrenal fue Cristo un ejemplo para toda la familia humana, y en el hogar fue obediente y útil. Aprendió el oficio de carpintero, y con sus propias manos trabajó en el pequeño taller de Nazaret. La Biblia dice de Jesús: y el niño crecía, y se iba fortaleciendo en espíritu, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. A medida que trabajaba durante su infancia y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No empleó sin miramientos sus fuerzas físicas, sino que les proporcionó una clase de ejercicio, tal como para mantenerlas en buen estado, a fin de poder hacer el trabajo mejor en cualquier dirección. No quería ser defectuoso, ni aun en el manejo de las herramientas. Era perfecto como obrero, y era perfecto en cuanto al carácter. Por precepto y ejemplo, Cristo ha dignificado el trabajo útil. Refrigerio por una variación de trabajo. Los jóvenes deben recordar que son responsables de todos los privilegios de que han disfrutado, del aprovechamiento de su tiempo y del debido uso de sus facultades. Pueden preguntar: ¿no tendremos diversión o recreación? ¿Trabajaremos y trabajaremos y trabajaremos sin ninguna variación? Por un tiempo puede ser muy necesario que obtengan un cambio del trabajo físico que sobrecargó sus fuerzas, a fin de que puedan reanudar sus labores y trabajar con mayor éxito. Sin embargo, puede ser que no necesiten reposo absoluto, o que éste no daría los mejores resultados en lo que a la fuerza física se refiere. Aun cuando se cansen de una clase de trabajo, no necesitan desperdiciar sus momentos preciosos. Pueden procurar entonces hacer algo que no sea tan agotador, pero que beneficiará a su madre y a sus hermanas. Al aliviar las cargas de ellas, asumiendo ellos mismos las más pesadas, pueden hallar la diversión proveniente de los buenos principios, que les proporcionará verdadera felicidad, y no perderán su tiempo en bagatelas o satisfacciones egoístas. Pueden aprovecharlo siempre ventajosamente y ser refrigerados constantemente por la variación, al paso que estén redimiendo el tiempo, de tal modo que cada momento beneficiará a alguien. Muchos aseveran que para conservar la salud física es necesario entregarse a diversiones egoístas.
Es verdad que los cambios son necesarios para el mejor desarrollo del cuerpo, porque la variación refrigera y vigoriza la mente y el cuerpo. Pero ella no se obtiene participando en diversiones insensatas, ni descuidando los deberes diarios, cuyo cumplimiento debe requerirse de los jóvenes. Programa bendecido por Dios. Debemos enseñar a los jóvenes que ejerciten por igual las facultades mentales y físicas. El ejercicio saludable de todo el ser dará una educación amplia y abarcante. Nos tocó hacer una obra austera en Australia para educar al respecto a los padres y a los alumnos, pero perseveramos en nuestros esfuerzos hasta que aprendieron la lección de que a fin de que los alumnos obtengan una educación completa, su tiempo debe dividirse entre la adquisición del saber por los libros y la del conocimiento de un trabajo práctico. Se dedicaba al trabajo útil una parte de cada día, durante la cual los alumnos aprendían a desmontar el suelo, a cultivarlo y a construir casas, en vez de pasar ese tiempo jugando y procurando divertirse. Y el Señor bendijo a los alumnos, que dedicaron así su tiempo a aprender lecciones de utilidad. Dios proveyó ocupaciones útiles para el desarrollo de la salud, y ellas prepararán además a los alumnos para valerse a sí mismos y para ayudar a otros. En vez de proveer diversiones que entretengan solamente, deben ordenarse ejercicios que reporten algún bien. La actividad misionera es ejercicio ideal. En nuestro mundo hay bastantes cosas necesarias y útiles que hacer para que el ejercicio hecho por placer y diversión resulte casi completamente innecesario. El cerebro, los huesos y los músculos adquirirán fuerza y solidez al usarlos con un propósito, al dedicarlos a la reflexión útil y concentrada, y a idear planes que desarrollen las facultades del intelecto y la fuerza de los órganos físicos. Así se dará uso práctico a los talentos otorgados por Dios, con los cuales se le puede glorificar. Al emplear los músculos y el cerebro que Dios les dio, los jóvenes tienen el deber de procurar siempre que hagan bien y sean útiles a otros, aliviando sus labores, consolando a los tristes, alentando a los desanimados y desesperados, y desviando a los alumnos de las bromas y diversiones que con frecuencia rebajan su dignidad y los hunden en la vergüenza y deshonra. El Señor quiere que la mente se eleve y procure cauces de utilidad más elevados y nobles. La misma facultad de ejercitar el intelecto y los músculos podría sugerir métodos y medios de practicar una clase superior de ejercicio en el cumplimiento de trabajo misionero que los haga colaborar con Dios y educarse para prestar mayor utilidad en esta vida,
realizando trabajo provechoso, lo cual es una actividad esencial en la educación. ¿No es esta la obra que cada joven debiera tratar de hacer para trabajar de acuerdo con los planes de Cristo? Disponéis de su ayuda. Las ideas de los alumnos se ampliarán, serán abarcantes y vuestras posibilidades de ser útiles, aun mientras estudiáis, aumentarán de continuo. Los brazos y las manos que Dios os dio deben emplearse para hacer el bien que llevará el sello del cielo, para que podáis oír al fin el bien, buen siervo y fiel. Una receta para los inválidos. Se me ha indicado que cuando se anime a los enfermos a dejar sus habitaciones y pasar cierto tiempo al aire libre, cuidando flores o haciendo otro trabajo liviano y placentero, su atención se desviará de sí mismos a algo más saludable. El ejercicio al aire libre debe prescribirse como necesidad benéfica y vivificante. No podemos menos que alegrarnos mientras escuchamos la música de las felices aves y nuestros ojos reposan sobre campos y jardines florecientes. Debemos invitar nuestra mente a interesarse en todas las cosas gloriosas que Dios nos proveyó con mano generosa. Y al reflexionar en estas ricas pruebas de su amor y cuidado, podremos olvidar los achaques, alegrarnos y elevar de todo corazón melodías al Señor. Durante años se me ha mostrado una y otra vez que se ha de enseñar a los enfermos que es malo suspender todo trabajo físico para recobrar la salud. Al obrar así, la voluntad se adormece. La sangre circula perezosamente por el organismo y se vuelve cada vez más impura. En los casos en que el paciente corre el riesgo de imaginarse en peor condición que la real, la indolencia producirá inevitablemente los resultados más desdichados. El trabajo bien regulado da al inválido la impresión de que no es totalmente inútil en este mundo, sino que reporta por lo menos cierto beneficio. Esto le da la satisfacción, valor y vigor, cosa que nunca lograrían las vanas diversiones mentales. Dios provee placeres verdaderos. Para cada uno Dios ha provisto un placer que puede ser disfrutado por ricos y pobres, a saber el que se halla al cultivar la pureza del pensamiento y el altruismo en las acciones. El placer que dimana de hablar con simpatía y obrar con bondad. De aquellos que prestan tal servicio, resplandece la luz de Cristo para alegrar vidas oscurecidas por muchas tristezas.